El teatro universitario nació hace más de 80 años de la mano de Federico García Lorca. Un largo recorrido que llega con fuerza hasta hoy. César Gil sigue ligado al teatro universitario, aunque en su carrera profesional destaca su larga trayectoria en televisión española y también en la docencia. Ahora dirige el grupo de teatro universitario El Barracón, quizá heredero de aquel otro, La Barraca. Bienvenido. Bien hallada. ¿Qué más quisiéramos? Pero no somos herederos, nos parecemos en el nombre. Se dijo cómo lo bautizamos. Pensamos que el paradigma del teatro universitario podía ser el de La Barraca, fundado por Federico García Lorca. Pero pensamos que nunca íbamos a llegar a lo que ellos llegaban y entonces no podíamos ser La Barraca, teníamos que ser El Barracón. Y luego, pues sí, tenemos algunas concomitancias, pero como nos gusta ir a los pueblos y hacer teatro en los sitios donde no llega, como las cárceles, poco más que eso. Luego nuestro repertorio es muy distinto. Hablaremos luego de lo que es El Barracón, porque aquí a lo largo de estos minutos vamos a hablar de teatro universitario y no solamente vamos a hablar de teatro universitario, vamos a oír teatro universitario. Pero antes y en estos primeros minutos un poco de historia. Hemos hablado de La Barraca como teatro universitario precisamente ambulante, porque debutó en Burgos de Osma, en Soria, con entremeses de Cervantes, siempre muy dedicado al teatro clásico, a Calderón, a Lope, a Tirso. Y empezó en el año 31, un largo recorrido con una guerra de por medio y con distintos avatares. Así es, el teatro universitario empezó en la Edad Media. Igual que las iglesias pensaron que estaba muy bien para adoctrinar a la gente, pues en la universidad y en los colegios dijeron esto está muy bien para que la gente perfeccione el latín. Allí empezaron y después, claro, ya del latín pues se pasó a hacer cosas más profanas. Gracias al teatro universitario pues se publicó la tragicomedia de Calixto y Melibea, luego ya conocida por La Celestina. Y ese es uno de los grandes méritos, porque fíjate hasta dónde nos tenemos que lanzar hacia atrás, ¿no? Pero efectivamente, si nos vamos al teatro español, universitario, que nosotros conocemos, pues tenemos que venir a esa época que se inició con las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas, que fue un encargo de la Segunda República, que comenzó en el año 31, y hay una vertiente que tengo que estudiar. Tengo un proyecto ahora que espero contar con el apoyo de la universidad y ahí tendré que averiguar cuáles eran las diferencias entre el grupo, que era el Teatro Popular, creo que se llamaba, el Teatro Popular de que dirigió Alejandro Casona, con el teatro que hizo Federico García Lorca con Ugalde, que lo dirigió allí. Y era prácticamente lo mismo. Yo no he sabido diferenciar en estos momentos qué es lo que hacía uno y qué hacía el otro. Los dos hacían textos clásicos, los dos eran un teatro itinerante, y los dos dependían de las misiones pedagógicas. Y lo curioso es que, pues el que ha quedado, y seguramente por los avatares de la Guerra Civil, en el año 36, pues García Lorca murió, y en cambio Alejandro Casona, con algunos problemas para venir, pues dirigía el otro grupo, y el que ha quedado ha sido La Barraca. Es decir, que había dos grupos o dos tendencias de teatro paralelas y al mismo tiempo. Sí. Y actuaban también en plazas públicas, sí. En ciudades, en pueblos, eran itinerantes, esos caminos, y hacían camino además. Sí, se hacían camino al andar y lo hacían delante de la gente, trataban de llevar cosas con poco material escenográfico, con muy poco. Hay que recordar una cosa que es muy clara, ¿no? Ahora mismo el teatro universitario y estos tipos de teatros ambulantes no tienen esa razón de ser, pero es que España en aquella época, en comparación con otros países europeos, pues se tenía una alta tasa de analfabetismo, tenía el 44% y estaba localizado en el ámbito rural fundamentalmente. Entonces, ellos que recibieran un teatro, que tengo mis dudas de si eso lo entendían o no, porque hacían por la vida sueño. Pero atención, la vida sueño era autosacramental. El año pasado tuve ocasión de verlo, que eran las huellas de La Barraca. Entonces eran seleccionados grupos universitarios de España y de otros lugares de habla hispana, y una de las obras que hizo, que además se la encargaron a la RESAD de aquí, una adaptación un tanto sui generis, era la adaptación de La vida sueño autosacramental. A mí me dijeron que si me atrevía a hacerla, y yo dije que no. Claro, luego tuvieron la inteligencia en la RESAD de hacer una cosa pues como muy moderna, con textos nuevos, pero no sé si eso es una adulteración un poco de lo que era el espíritu de García Lorca. Entonces, esto en el año 31 hasta el 36 que duró, ¿eso cómo lo recibían? Pues lo recibían bien. Incluso hay documentos visuales que son muy interesantes y pues incluso sale Federico interpretando a uno de los personajes y pues parece que lo recibían bien, pero era un tanto estrambótico, un tanto extraño, adorablemente extraño.
Y llegamos al año 35 y en la Universidad de Santander, Modesto Higueras, que es otra figura muy importante, dirige su primera obra, además por deseo de Lorca, dirige y monta El Caballero de Olmedo, de Lope. Es curioso porque luego, en septiembre de 1939, Modesto Higueras funda el Teatro Nacional de las Organizaciones Juveniles, que él luego va a dirigir durante tiempo. Ahí, por supuesto, después de la guerra desaparecen los vestigios de Lorca en este sentido, pero sin embargo él había estado y había trabajado junto a Lorca en el año 35. Modesto Higueras, que tuve el honor de conocerlo, porque estuvo dirigiendo el cuadro de actores de Radio Nacional de España, para mí es un caso aparte. Estuvo en la barraca, todos los datos que has dicho son verdad. Era el germen, en el año 39, de lo que luego fue en los teatros el TEU, el Teatro Español Universitario, que todavía lo seguimos llamando de alguna forma el TEU, y luego pues podremos matizar el tema, y que la primera obra la hizo en el año 41 con La mujer por fuerza de Tirso de Molina. Este hombre, que estuvo con Lorca, que era una persona pues seguramente pues vinculada a movimientos de la República, bueno, pues estuvo aquí. No sé exactamente si pactó, si no pactó, no lo sé, pero es una cosa interesante. Era un gran hombre, era una excelente persona, era un maravilloso director de actores, un maravilloso realizador, y bueno, pues ahí hay ciertas incógnitas, como a él le consintieron seguir, y en cambio Ugalde, que era el codirector, pues se refugió en México y hizo cine incluso con Luis Buñuel, y entonces él se marchó. E incluso el caso de Alejandro Casona, que vino a España después de bastante tiempo, y bueno, por un lado está considerado su teatro como un teatro aburguesado y un poquito derechas y tal, y por otra parte en aquella época cuando él regresó a España no le podían ver porque tenía ese tinte de rojerío, de haber estado colaborando con las misiones pedagógicas. Higueras, sin embargo, era un hombre entusiasta del teatro universitario. Además, él convoca a los estudiantes y tiene respuesta, que eso es lo importante, una importantísima respuesta. Sí, y aparte de ser, estudió medicina, estudió derecho, estuvo dirigiendo el Teatro Nacional de la República Dominicana en los años, a principios de los años 50, ¿no? Y incluso en el 53, me parece que fue en el 53, fue nombrado director del Teatro Español, y luego lo dejó para dirigir hasta casi los 60, yo le conocí en los años 60, dirigió el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. Primero el SEU, después el TEU, el Teatro Español Universitario, como dices, de alguna manera está vigente todavía, porque ha sido una trayectoria enorme de actores, bueno, los más grandes, desde Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Fernando Guillén, Gemma Cuervo, La Sermida, José en fin, María son Rodero. tantos, José María Rodero, Jesús Puente, es un etcétera y etcétera, porque están, si no todos, muchos de los grandes del teatro español. ¿Cómo fue el germen del TEU? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se fue formando y adaptando también a los tiempos, a los distintos tiempos? Bueno, yo hay una época que no la controlo, que fue una época de los años 50. Lógicamente, pero fue enormemente interesante. Yo creo que en aquella época no había grupos de teatro universitario como son ahora, que casi cada facultad o escuela técnica tiene su propio grupo. Eran épocas en las que, como ahora sucede en algunas universidades, tenían su compañía titular, digamos. Entonces, en los años 50 hay que decir, o reflexionar al menos, que el Teatro Español Universitario, que nace a través, como muy bien has dicho, del SEU, de alguna forma era encauzar ideológicamente el teatro universitario. Pero luego se escapó de las manos, se fue de las manos, lo que fuera, y el teatro universitario pues siguió sus caminos. Y en los años 50, una figura, que soy amigo de él, que es Gustavo Pérez Puig. Era amigo predilecto de Enrique Jardiel Poncela. Y siendo un crío, con 17, 18 años, pues asistía a las tertulias de Jardiel Poncela, iba a su casa y todo esto. Y empieza a hacer teatro universitario. Y estrena una obra de Miguel Miura que se titula Tres sombreros de copa, que la escribió Miguel Miura en el año 32, pero que no se lo encontraba nadie para estrenar nada. Y hay una anécdota que la leyó delante de algunos autores, Tono era uno de ellos, y Jardiel Poncela. Hicieron una lectura, y Jardiel Poncela ni se esperó al final diciendo que estaba trasnochada, que no tenía el menor interés, que era bobalicona, y Gustavo Pérez Puig, con un reparto de personajes de aficionados, pura y llanamente, pues lo presenta, lo hace en una función única en el Teatro Español de Madrid y es un gran éxito.
Y a raíz de ese gran éxito hay una compañía que la estrena profesionalmente. Esa compañía la estrena profesionalmente y a los jóvenes les gusta y a los mayores no, y no tiene el éxito de público que tenía. Pero evidentemente descubren a Miguel Miura y a Tres sombreros de copa. Y luego, un año después, el mismo Gustavo Pérez Puig pone, y para mí es uno de los misterios, me lo ha contado Gustavo alguna vez, pero para mí sigue siendo un gran misterio, pone en escena la obra de Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte. La hace para varias representaciones que luego se prohíben, todo hay que decirlo, y lo hace en el año 53 y lo estrena en el Teatro María Guerrero. Pero atención, el reparto ya eran todavía, en aquella época no eran profesionales, como se puede entender, pero estaba Agustín González, estaba Marsillac, estaba Fernando Guillén y estaba Juanjo Menéndez. También están otros que no conocerán, pero los grandes actores, que eran Félix Navarro y era Miguel Ángel. Y aquello fue, bueno, pues un éxito enorme, y curiosamente en los años 50 se hacen estas dos obras que hoy son paradigmas de teatro interesante, cuando menos, incluso teatro progresista, y bueno, pues son raras avis. Ya luego en los 60, que ya sí los conozco, pues ya proliferaron los grupos, eran TEUs en aquel momento. Yo participé en el TEU de Derecho, en el TEU de Medicina, en el TEU del ICADE, y bueno, pues se hacían allí textos que generalmente eran pues del teatro del absurdo. Yo estrené Esperando a Godot, estrené, fue una de las primeras representaciones que se hicieron en el Paraninfo de Medicina. Estrené una obra que se hacía en un certamen de teatro universitario, que lo hacíamos en el Teatro Beatriz, hoy un restaurante, y era de Alfonso Vallejo, que ahora precisamente está en una obra que lleva José Pedro Carrión, que ha dirigido e interpretado, y allí me acuerdo que había verdaderas peleas. Esto fue en el año 69, debía de ser. Yo me acuerdo que iban a la gente a patear, era competitivo. Y entonces un grupo iba a otro grupo y empezaba ya a patearle si no le gustaba. Y él, que estudiaba medicina, hoy es psiquiatra, un excelente psiquiatra. Y entonces como salió a la escena y dijo, años 68, 69, dijo, aquellos que están pateando y que son de paraíso, blum, blum, les hizo un gesto y se armó, tiraron bolsos, y no había tomate, no tiraron tomates porque no había tomates. Entonces allí había una seria competencia y se empezó allí en aquella época a hacer Bertolt Brecht, que para mí era una auténtica incógnita. Y Bertolt Brecht yo lo monté en el año 70 en el Instituto de Radio y Televisión, que teníamos también un teatro universitario, y allí hicimos a Bertolt Brecht, hicimos Historia del Zoo, de Albi, que también fueron a patearme. También me acuerdo que yo salí allí, había la primera escena, se decía, he estado en el zoo, y yo creo que se sabía en la obra y salía una voz, ¿dónde? Y la siguiente frase era, digo que he estado en el zoo, y salía otra voz, ah, bueno. Entonces todo así era casi una tortura estar allí, pero era enormemente interesante, y hacíamos obras que trataban de salirse un poco de lo normal, ¿eh? No era teatro comercial. César, no era teatro comercial, además era teatro vivo. Y no solamente era el teatro lo que estaba vivo, sino que me parece curioso lo que me estás comentando en cuanto a que la gente iba a patear, que unos grupos iban en contra de los otros, porque eso significa también, sobre todo en la juventud, pues que se quiere mover, que quiere ver, que quiere disfrutar y hasta que quiere fastidiar, pero sí, todo en el mismo grupo. Fastidiábamos bastante. Bueno, en aquella época había CLA, ahora ya no hay CLA, en aquella época había pateos, ahora ya el pateo está absolutamente desconocido, a lo mejor hay que reivindicarlo, pero era una época de mucha evolución y mucho compromiso político. Atención, en los años 70... Yo he visto entrar en la universidad, decían, aquí no pueden entrar por el foro universitario. Entraban, los grises entraban y allí daban y detenían. Y yo tuve un amigo no, coincidíamos, hacíamos poesía y esas cosas y tal, y ese chico desapareció. Y ese chico desapareció después de recitar Nicolás Guillén, que decía, yo bien conozco a un soldado, compañero de Jesús, que al pie de Jesús lloraba y los ojos se secaba con un pañolón azul. Y entonces, como eso lo recitó y era de Nicolás Guillén, comunista cubano, pues entonces aquello fue detenido, ya tenía algún antecedente y ya no volvimos a saber nada más de él hasta pasado el tiempo, que dijeron que lo habían detenido, que había debido tener algún conflicto en la Dirección General de Seguridad y se había vuelto loco. Tiempos convulsos en los que la política estaba desde luego en el teatro universitario y además los jóvenes también reivindicaban a través del teatro muchas veces porque era una vía pues probablemente no más fácil, sino la vía que podían tener. Y en ese momento, César, también
tú actúas, tú tienes premios además como actor. ¿En qué años? ¿Cómo? Aunque sea brevemente. En el año 70 me dieron el premio, que luego 40 años después me volvieron a dar el mismo. Eso me ilusionó, ¿eh? A mí los premios ahora mismo ya, francamente, casi me da igual, ¿eh? Prefiero que se lo den a los chicos, pero aquello sí me emocionó, pues no sé si habrá alguien tan loco como yo que a los 40 años recibe el mismo premio. Con lo cual me recuerda el chiste aquel del señor que está apretando traviesas en las vías del tren. Y dice, llevo aquí 40 años y estoy haciendo esto que hacía yo cuando comencé, ¿no? Pues debía hacer lo mismo. Pues sí, ahí hemos estado vinculados. Y en aquella época también había una cosa que ahora se ha perdido. Eran los congresos. Se hacían congresos, reuniones, y había gente pues muy interesante. Y entonces sí, estábamos allí y era enseguida decíamos pues que queríamos a lo mejor parecernos al cine, ¿no? Decir, el cine español es pobre, no sé qué, el teatro teníamos que hacerlo. Bueno, no nos salía nada de esto, ¿no? Nos tenían menos importancia. Pero eso sí, la vinculación que tenía el teatro universitario con lo que era el Sindicato Español de Universitario, el SEU, daban subvenciones y nos permitían hacer estas cosas. Yo me acuerdo haber estado en un tren yendo a Barcelona con Lauro Olmo y hablando con él. Hacíamos también a Arrabal y esas cosas. A veces no entendíamos muy bien lo que hacíamos, pero lo hacíamos. Y ese mismo, el propio Bertolt Brecht, que yo me acuerdo del primer montaje que yo hice, pues me sonrojaría ahora absolutamente y objetivamente. No, eso ni era Bertolt Brecht ni era nada, ¿no? Teníamos ese intento de traer cosas que ahora pues se tiene menos. Yo hice con este grupo, con el Barracón, hace 3 o 4 años, y este año la hemos repuesto, una obra que a mí me daba vergüenza hacer, porque no dice nada. El teatro universitario yo creo que tiene que remover algo, tiene que mostrar algo, no puede ser un teatro de entretenimiento. Pero hicimos esa obra y resulta que fue un gran éxito, ¿eh? Nos dieron un premio de interpretación femenina, un premio a la dirección. Pero ahora, ¿qué es el teatro universitario? Pues ahora no, ahora es muchas veces lo que nos apetece, es el reflejo del grupo de lo que apetece hacer y de los elementos que tienes a tu alcance. César, yo creo que lo mejor ahora es mostrar vuestro último trabajo, una obra que ha sido muy premiada. Vamos a oír algunas escenas representadas por el Barracón de la obra de José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier García Yagüe, Las Manos. Las Manos es la historia de una generación cuya vida transcurre en una España rural en la que lo importante es sobrevivir. Y Las Manos es la primera parte de Trilogía de la Juventud, que se completa con Imagina y 24 séptimos. La historia de la obra se desarrolla a lo largo de un año, concretamente entre 1946 y 1947. Sigue el paso de las estaciones y los cambios que éstas producen en la vida de los personajes. Juan llega al pueblo caminando con su petate después de hacer la mili y se encuentra con Paciano y Cosme. La única foto que tengo de mi abuelo joven es de soldado, negro como un tizón y con aspecto enfermizo, muy flaco. ¿Qué hacéis por aquí? Esperar a que vengas, por si se te ha olvidado el camino a tu pueblo. Tu hermana se ha quedado con el pequeño. Dice que no quería que llegases de noche sin compañía. ¿Qué tal el viaje? Bien. Tiene mala sombra que la llamen la veloz. Estás más delgado. Vosotros también. Como todos. Pero a ti se te nota más. En cuanto te dé el aire de tu casa se te cambia la cara. Que ahora no se sabe de dónde te salen los ojos. Es tan malo. De momento no hace falta que te pongas a trabajar. Ahora, que te quiero bien para la trilla. Que para conducir a las bestias mientras pisan la parva ya sirve tu hermano. Menudo rapaz. Está hecho un bandido. Y bien listo que es. Les fabrica las trampas a todos los furtivos de la zona. Y hasta sabe más que tú de pájaros. ¿Y este? Está reventado. Se hubiese quedado en casa. Tiene turno de riego a las 5. Dice que así no tiene que despertarse. Ya. Además, con las fiestas, llegó el último día. ¿Me habréis guardado algo de vino? Hombre, eso ni se pregunta. He visto el candeal. Está muy alto. ¿Lo habéis rastreado? Tú no cambiarás nunca. Ya no hay águilas. Antes había. Águilas grises. Habrá que mirar bien. Tu padre... bien. Anda raro. Dice cosas que no se entienden. Para mí que está perdiendo la cabeza. ¡Vamos! ¡Jilguero! Jilguero, tú que te quedas dormido en una rama. Oye, Juan. ¿Qué? Allí en la ciudad habrás entrado en algún bar. Poco. ¿Y has bebido cocktails? He bebido aguardiente. Cosme está con su madre. Sostiene las madejas de lana entre sus manos para que su madre vaya haciendo ovillos mientras que hablan.
¿Es ya de noche? Todavía no, madre. ¿Dónde andáis faenando ahora? En Villanueva. Hay vendimia para 4 días. ¿Va solo? Con Juan. ¿Qué, Juan? El hijo de Antonio, el jilguero. ¡Ay, que en paz descanse! ¿Estás fumando? No, Estás muy callado. estoy pensando. Pues anda con cuidado a ver en qué piensas. ¿En qué piensas? Dígame una cosa, madre. ¿Qué? Dígame, ¿qué tenemos? ¿Cómo? ¿Qué tenemos? Sí, dígame qué tenemos. La huerta y los animales para comer. La casa es del amo. Si yo digo que quiero irme, ¿qué tengo? ¿Ya vas a empezar? Es que no hemos tenido bastante. No, no me refiero a eso. Ya sé que de eso no se habla. Me refiero a que no tenemos nada. Ni tierra propia ni dinero. Aquí el dinero no sirve para nada. Pero el mundo no se acaba aquí. Acuérdese de lo que dice padre, la tierra es redonda. ¡Que la tierra es redonda! Tu padre no ha dicho nunca eso. Eso lo dirá tu amigo Juan. ¡Qué menuda pieza! Ese va a salir a su padre, que quería arreglar el mundo. ¿Y tú? ¿Para qué quieres que la tierra sea redonda? ¿Qué quieres? ¿Mercar? No quiero mercar. Quiero poder pensar en irme. Quiero llegar hasta la puerta y no quedarme parado. ¿Cómo te vuelva a ver hablando con la hermana del portugués? ¡Te majo a palos! Se está preparando la boda de Ketty. Berta y Lidia le están probando su vestido de novia. Yo no sé para qué trabajáis tanto. Si luego el cura me va a decir que si voy de blanco no me casa. Bueno, eso ya lo veremos. No, si a mí me da lo mismo. Lo que me fastidia es que tenga que ser mi tía la que más le malmeta. No la tomes con la tía, que toda la culpa no es suya. No. Si lo que no se sepa aquí no se comente. Y eso que yo soy una tumba. Cuando me lo dijo no me lo podía creer. Pero ¿y a ti qué te pasa? ¿Es que te has vuelto tonta? Y ella, no me regañes, mujer, que esta es la vez que más me está faltando mi madre y por eso estoy así. ¿Pero tú crees que te regaño por gusto? Ya sabes que si te tiene que arreglar, pues se te arregla. Calla, Lidia, no digas esas cosas. Si yo lo que quiero es tener al chaval. Ay, y aquí estamos. La ley. Ese jodido Cosme. Yo que pensaba que después de la perrería que te había hecho, no le volverías a mirar a la cara. O sea, ahí fue cuando me di cuenta de todo. Y entonces se lo prometí a la Virgen. Le dije, si me lo traes a casa con bien, nunca más volveré a decirle que no. Eso le dijiste a la Virgen. Sí, y tenía que cumplir la promesa. Ya, menudo sacrificio. Tengo pensado dar cena. ¿Cena? Pues no sé con qué. Para los que vamos a ser ya lo tengo decidido. Mato los pollos que me quedan y los pongo a pepitoria. ¿Y tu padre qué dice? Mi padre no dice ni mu. Si cuando ya no me quedó más remedio que contárselo, creí que de esta sí que me mataba. Y ya ves, ni tocarme. Si cuando yo te digo que estaba deseando que me largara, ya le daba igual. ¿Con Cosme o con el que fuera? Los hombres son más raros. Los hombres son como son. ¿Y Cosme? ¿Qué pasa? ¿No se lo has dicho? ¿Lo de los pollos? Sí. Hombre, pues los he criado yo. Y si los quiero poner de cena, no sé quién va a quitarme. Uf, mal empiezas. ¿Pero son míos o no son míos? ¿Tuyos? Pero tú estás tonta. Los pollos son de tu padre mientras vivas en su casa. ¿O tú qué te has creído? Tú te has creído que vas a poder seguir corriendo por los montes como si fueras una cabra y haciendo negocios con el portugués cuando te dé la gana. Al portugués ni me lo nombres. Que parece mentira, mujer. Que con los palos que todo tu padre es tan malcriada. Pues las cosas han cambiado bonita. Que a partir de ahora, cuando una se casa, lo que decide el hombre va a misa. Y si te parece bien, pues bien. Y si no, pues te aguantas. Y más tú, que dentro de 2 días estás con una criatura viviendo en casa de tu suegra. Mujer, no seas tan burra. ¿Pero tú te crees que a mí me hace gracia decirle estas cosas? Pero alguien tendrá que hacerlo, digo yo. Así que ya lo sabes. A ti te va a tocar sufrir mucho. Que tú todavía no sabes lo que es llevar una casa. Y decir a todo que sí. Y levantarte la primera por la mañana y marcharse a la cama la última. Porque depende de la mujer que todo esté en su sitio. Y si no hay que darle de comer al niño, hay que buscarlo, lo que sea. Y no se te ocurra poner una mala cara.
Que lo mismo que te pegaba tu padre, te puede pegar tu marido, que para eso es el hombre. Lidia, ¿qué te pasa? Pues que le estoy diciendo la verdad, no quería casarse. Pues que se entere. ¿Y tú no quieres casarte? Y yo qué sé. Yo estoy harta. Ya no sé ni lo que quiero ni lo que dejo de querer. Tanto bregar y tanto calentarme la cabeza, ¿y para qué? Anda, mujer, llora a gusto. Si las cosas son como son, ¿y qué vamos a hacerle? Mujer, no digas eso. Es que no sé lo que me pasa. Tengo un nudo aquí. Yo no puedo llorar. Que no puedo darle disgustos. Pero qué loca. Esta es la flor del parto. Se pone en agua sobre la parturienta. Y si se abre, es que todo va a ir bien. Para ti tengo dos. Esta te la quiero acercar ahora. Y la otra cuando llegue. No te preocupes, que todo va a ir bien. Y será una niña, lo presiento. Es invierno y hace mucho frío. Lidia, Berta, Paciano, Cosme, Ketty y Juan ven cómo las heladas se llevan sus últimas esperanzas. Desde que amainó el viento ya no hay quien aguante. Hasta los grillos parece que no se atrevan a salir a cantar. Está como boca de lobo. Yo te acompaño luego a casa. No, si no tengo miedo más que de resbalar. Porque con este frío, ni las alimañas van a salir. Las alimañas vendrán. Con este frío no tienen más remedio que bajar a buscar lo que sea. Hay que andar con cuidado. Sale la luna. Esto va a ser una helada del demonio. ¿Qué le pasa al moro? Pues lo que tú has dicho. Estará oliendo alguna raposa que se le esté queriendo acercar. Nada de raposas. Es por el hielo. Cao en sos. ¿Quieres fumar? Bueno, Cosme, Gracias. Brilla las estrellas, como si se fueran a caer. como no se cae el moro, voy a salir y le majo a palos. Deja al moro en paz. El animal no tiene la culpa, le está ladrando al helor. Y nosotros. Pues así ha de ser. Cao en sos. Y a ti te voy a lavar la boca con jabón de aceite. Cao en la Virgen. ¡Juan! Marchas. Ahora vengo. ¡Pobre animal! Esto no es normal. Esto es como un castigo. no es normal, pero pasa. A mí me contó el Elicio, que en paz descanse, que en año 20 en junio, con la caña ya vi levantada, y que en 4 horas echó a perder toda la labor del año. En 4 horas. Ya, pero es lo que digo. Eso pasa una vez. Eso es un hecho histórico. Un hecho histórico es lo de Viriato. Y esto es que cuando cae, cae. Y no hay más que joderse. Se quedaron quemadas por las puntas, como si hubieran pasado una tea por encima. Marcho. ¿A dónde vas? A ver cómo hiela. A joderme viendo dónde va toda la faena. Y a pensar en el hambre que nos va a tocar pasar. Tampoco es eso. Ya me dirás. A esta hora todo lo que sea de huerta lo podemos dar por olvidado. Y el candeal. Si se levantara un poco el norte y se llevara el helor... Y si no es así, adiós jornales para todos. Pero en estos días ha venido el norte. ¿Puede venir esta noche? Hoy no viene. Está de Dios. Dios, Dios, Dios. Anda, Ketty, cántanos algo. Sí, canta. Lo que sea será. Venga, Ketty, canta. Venga, mujer. Anoche a la medianoche, la medianoche sería. Me encontré con los gitanos cantando por bulerías y la luna estaba llena, todo el campo iluminaba. El aire olía a romero, me acordaba de tu cara. Dentro de mi pecho tengo 2 escaleras de vidrio. Por una sube el amor, por otra baja el olvido. ¿Eso es todo lo que se os ocurre? Alborotar como críos cuando las carchas se llevan la cosecha. Las espigas se doblan como si fueran de plomo. Aquí ya no hay nada que hacer. Esta helada ha sido como si nos dieran el salvoconducto. Cállate. A este pueblo se lo va a comer la miseria. Cállate. ¡Me callo! ¡Dios! Parece que se oye aire.
Como si se fuera a levantar aire. Es como si la tierra nos escupiera los ojos. Estamos muertos. Muertos no, pero nos estamos desangrando, poco a poco. Lo que acabamos de escuchar es El Barracón, este grupo de teatro universitario, y lo hemos oído en una obra, Las manos, de José Ramón Fernández, Yolanda Pallini y Jesús Yagüe. Pues muchísimas gracias al Barracón. Esperemos que esto haya sido una muestra más que suficiente y que todos se acerquen al teatro universitario porque es algo vivo. Muchas gracias a todos. A ti. Gracias. Y del teatro del Barracón al teatro de Teatracia. Teatracia es una experiencia, es algo más que una experiencia, porque este proyecto une estudiantes, alumnos, personal de administración y servicios de nuestra universidad, de la UNED. Es un proyecto que surgió de la Facultad de Ciencias y que tiene a la Facultad de Ciencias como protagonista, pero ahora hay más protagonistas. Hoy en el programa vamos a dar la bienvenida a su director, Fernando Cabrera, y también a algunos de los componentes de Teatracia, a Pilar Cabildo, profesora de la Facultad de Ciencias, a Pepe Leandro de María, también profesor de la misma facultad, a María Luisa Rojas, secretaria de la Facultad de Ciencias de la UNED. También contamos con Carmen Pérez García, PAS en la Facultad de Económicas, y a una alumna, Susana Medina, estudiante de Derecho en la UNED. Bienvenidos a todos. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Podemos empezar haciendo un poco de historia. Están aquí además dos de los protagonistas de esta historia, María Luisa Rojas y también el propio director, Fernando Cabrera. Fue María Luisa Rojas, secretaria de la Facultad de Ciencias de la UNED, la que creo que propuso a Fernando crear un grupo de teatro. Pero lo mejor es que él mismo nos lo cuente. ¿Cómo fue? Fue así. Ella me propuso, me dijo que había gente interesada en hacer teatro dentro de la facultad y que si a mí, sabía que yo hacía estas cosas y que si a mí me importaría o me gustaría dirigirlo, pero yo creo que casi mejor que nos cuente ya en lo anterior a eso. Bueno, pues un poco el germen fue el hecho de que yo había estado hablando con otros compañeros de la facultad y en algún momento había salido la idea de que había gente que estaba interesada en hacer teatro. Yo misma, por ejemplo, hace muchos años estuve haciendo teatro en un centro cultural y es una cosa que siempre tenía el gusanillo en el cuerpo, pero la gente decía, bueno, pero a ver quién lanza la idea y no sé yo si vamos a ser capaces de montar un grupo y tal. Y un día lo recuerdo perfectamente, que entré por la facultad y me encontré a Fernando a primera hora de la mañana y le dije, oye, Fernando, ¿tú qué diriges? Porque yo sabía que él hacía recitales, que dirigía y tal. Le dije, si montáramos un grupo en la facultad, ¿estarías dispuesto a dirigirnos? Y me dijo, pues sí. Entonces escribimos esa misma mañana entre los dos un mensaje, lo lanzamos a todos los miembros y empezó a apuntarse a gente. Fernando, tú como personal de administración y servicios tienes que bregar ahora con profesores, con alumnos. ¿Hasta qué punto es fácil, difícil? ¿Cómo te ves y en qué postura te ves? Pues mira, al principio pues había sus temores, ¿no? Porque decías, bueno, toda esta gente con la que yo de alguna manera trabajo, pero bueno, la experiencia es muy buena porque eso se olvida. Somos un grupo de teatro. Nos une la UNED, pero somos un grupo de teatro. Allí no hay catedráticos, ni bedeles, ni estudiantes. Allí hay gente que quiere hacer teatro. Eso sí, gente que quiere hacer teatro, pero tú eres el director. Sí, eso sí. Antes de continuar, me gustaría que Pepe Leandro me contara pues la primera vez que se unen todos en una sala, supongo, y se ven las caras que, por cierto, se ven por los pasillos de manera frecuente, pero para hacer otra cosa, ¿qué es lo que uno siente? Ahora voy a hacer una cosa totalmente distinta, no van a ser las matemáticas, voy a actuar. Bueno, pues curiosidad. Realmente allí nos encontramos un grupo de gente, unos éramos muy conocidos porque coincidíamos en la facultad, luego vino gente de fuera, pero cuando uno tiene más o menos entusiasmo por algo y un mínimo de buen carácter, pues realmente no pasa nada. Es decir, enseguida además el proyecto pasó de ser una cosa de divertirnos a ser una cosa que nos divertíamos, pero ya con una finalidad. O sea, yo creo que incluso el grupo aguanta tanto porque es muy divertido.
Y hay que decidir hacer alguna cosa, una primera obra, una primera representación. ¿Cómo se decide? Bueno, pues la primera fue fácil, porque se acercaba el día del patrón de nuestra facultad y se nos ocurrió que podíamos hacer algo pequeñito para el final del acto. Montamos uno de esos recitales que tú y yo hemos montado tantas veces con imágenes y sonido, ¿no? Y ese fue el bautismo del grupo, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues empezó la cosa a funcionar. Y la primera obra de teatro, la primera obra que requiere un montaje, que requiere meses de trabajo, ¿cómo surge? Pues surge cuando ya vemos que se nos quedan un poco pequeños o que ya hemos hecho bastantes talleres y bastantes juegos y ya decimos, bueno, ahora vamos a abordar algo con más enjundia, vamos a abordar una obra. Y yo era una obra, el Florido Pencil, que estaba intentando montar con otro grupo que llevaba en ese momento en Móstoles, pero que no cuajaba, ¿no? Y como yo ya la había leído y la había empezado a trabajar, se la propuse a ellos. Y bueno, pues les pareció bien y allí que nos lanzamos. El Florido Pencil de Andrés Sopeña, además es una obra que tiene como una especie de mirada hacia atrás, pero una mirada no creo yo que nostálgica, es más bien divertida, aunque muestra lo que muchos hemos vivido, pero siempre con esta afán risueño, si quieres. Era una obra no fácil, porque explícame un poco para aquellos que no la conozcan. La mayoría hacen de niños y aquí lo hacen niñas. Bueno, yo tengo que decir que a mí me sorprendió muchísimo la obra, está estupendamente interpretada, pero por ejemplo con Pilar Cabildo, a la que conocía, porque habíamos trabajado también en radio, también haciendo programas de bioquímica en este caso, pues cuando la vi subida al escenario me quedé absolutamente sorprendida. Bueno, gracias por tus palabras, pero yo creo más bien que en la interpretación de esa obra el mérito es del director, porque no olvidemos que el montaje de una obra teatral es el todo. Sin un buen montaje, por muy buen actor que se sea, pues fracasa la obra. Entonces Fernando hizo una puesta en escena magnífica y bueno, yo sí tengo que decir que salí de allí muy satisfecha porque una persona de mi departamento, una persona joven, me comentó que yo siendo una señora mayor, ella no viera a esa señora, que vio a un niño en escena. Entonces, bueno, pues aquello me dejó también impresionada y muy a gusto. Y con los demás igual, claro, los demás mujeres y mayores, pero veían a niños. Por ejemplo, Carmen hace de Alberdi. Cuéntame un poco de tu papel. Pues lo que fue más difícil, yo creo que para todas, es los movimientos. El sentirte un chico y un chico entre 10, 12 años. Claro, tenías que tener el aspecto por dentro y por fuera, sentirte un chaval, un chico y además brutote con esa edad. Pero una vez que lo coges, vamos, encantada. Y del Florido Pencil, la última obra, este otro proyecto muy complicado, porque es un proyecto en el que se enlazan distintas obras y se enlazan a través de un hilo conductor que es la improvisación. La improvisación siempre es complicadísima y además cuando se unen obras diferentes todavía más. Quien quiera agua se plantea quizá como un pequeño homenaje al teatro en verso. Es muy difícil hacer una obra entera en verso. Si cogemos trocitos, cogemos escenas pequeñas y damos pequeños papeles, como que nos da menos miedo enfrentarnos a un trocito de esos personajes, a un poquito, ¿no? El hilo conductor, el propio grupo. Y el propio grupo, ¿qué hace? Ensayar. Entonces, Quien quiere agua es el ensayo eterno. Cada representación de Quien quiere agua es una representación diferente, porque lo que une una escena con otra es las cosas que le pasan al grupo. Don Juan, la venganza de Don Mendo, la Celestina... ¿Qué más fragmentos? Fuente Ovejuna, el perro del hortelano... Precisamente de la Celestina queríamos escuchar un pequeño fragmento que nos hace Pilar Cabildo. ¿Te importa? No, en absoluto. Bueno, se me viene así a la cabeza uno que sea cortito. Desean harto mal para sí, desean harto trabajo. Desean llegar allí porque llegando viven, y el vivir es dulce, y viviendo envejecen. Así que el niño
y eres hermoso, y el mozo viejo, y el viejo más, aunque con dolor, todo por vivir. La Celestina, este pequeño fragmento, son diversos textos y, por ejemplo, el de la venganza de Don Mendo. Efectivamente, y además, en un momento de la obra, Don Mendo, que está disfrazado de Renato, como un escritor le dice: ¿y tú, Azofaifa, averigua si al barón de Vasconcelos plació la silva que ayer dedicó a sus mesnaderos? ¿No me escuchaste, Azofaifa? ¿No obedeces? No obedezco. Cielos, ¿qué fue lo que oí, Azofaifa? ¿Qué saqué esto? Aquesto, Renato, que muero de amores. Aquesto, Renato, que muero de celos. Aquesto es que anhela restar aquí solo para hablar con ella. No niegues aquesto. Que yo sé, Renato, que aquesta es la tienda del noble privado del duque Don Pero. Y sé que a su esposa tú adoras, Renato. Mientes, Azofaifa, mientes, sí. No miento. La quieres, la adoras, suspiras por ella, la nombras dormido, la buscas despierto. Magdalena, dices al abrir los ojos. Magdalena, dices al rendirte el sueño. Y hasta hace unas horas, cuando en la hostería te desayunabas, pediste al hostero, en vez de ensaimada, una Magdalena. Y eso fue una daga que ha orado mi pecho. Ay, pobre Moravita, nieta de Mahoma, fuego de mi nieve, nieve de mi fuego, luminar lejano de mi eterna noche, rosa que perfumas en mi campo yermo. Qué traidora mano vertió en tus entrañas la negra semilla de los tristes celos. Mis ojos, Renato, que vieron los tuyos y vieron los suyos, y en ambos leyeron. Ella te idolatra. ¿Qué dices? Que te adora, que lo he visto en sus ojos. Si tal fuera cierto, qué hermosa venganza matalla de amores. Y ahora un nuevo proyecto, un proyecto que es un drama, es un salto. Bodas de sangre, es bastante complicado. Precisamente porque es una gran complicación, es un gusto hacerla. Sí que es verdad que nos hemos tirado un poco a la piscina, es un drama muy contenido y entonces es un drama muy difícil de hacer, es muy difícil de interpretar, pero yo creo que vamos a hacer un trabajo muy digno, tengo muchas esperanzas en este grupo. Lleváis muy poco tiempo leyendo el texto, por lo tanto estáis empezando todavía a montarlo. María Luisa, ¿cuál es tu papel en Bodas de sangre? Pues la mujer de Leonardo. Y en la obra creo que también cantas. ¿Qué es lo que vas a cantar? Es un trocito de una nana que le tenemos que cantar al niño. Nana, niño, nana del caballo grande que no quiso el agua. El agua era negra dentro de las ramas, cuando llega el puente se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su larga cola por su verde sala? Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Susana Medina es una nueva incorporación al grupo Teatracia. Es estudiante de Derecho en la UNED y ya en Bodas de sangre tiene su primer papel. ¿Cuál es este papel, Susana? Mi papel es de la madre de la mujer de Leonardo. Es un papel corto, es un papel que aparece en 3 escenas, pero es un papel fuerte, de carácter duro, de carácter amargo porque está viendo la situación entre el matrimonio. Entonces lleva un peso amargo hasta que aparece en la 3ª escena, que ya definitivamente quiere encerrar a su hija para protegerla de todo el daño que le está causando su marido. Teatracia, un grupo de teatro, un proyecto que surgió en la Facultad de Ciencias de la UNED. Aquí, en estos minutos, hemos hecho un recorrido por algunas de sus obras y con algunos de los participantes en el grupo. En todo caso, el mayor de los éxitos para los estudiantes, para los profesores, para los PAS, para todos los que forman Teatracia. Seguimos con ustedes, también les acompañamos en Navidad. Acabamos con Radioarte y un docudrama, una idea de Federico Volpini con César Gil.
Buenas. ¿Está el señor vampiro? No, señora, ha salido. ¿Qué quería? Venía a que me hiciera una incisión. ¿La quiere usted contusa? Contusa estará bien. ¿Sabe usted si hace daño? ¿La incisión? El vampiro. No, señora, es vampiro diplomado. Ay, no sabe usted cuánto celebro escuchar eso. Yo es que aquí entre nosotros tengo bastante hábito. Caramba, pues eso debe de ser cosa de vicio. Bueno, de vicio es poco. Lo mío llega a ser tan compulsivo que en mi casa no tengo tenedores. Anda, ¿y eso por qué? Lo dice la palabra, que ves un tenedor y nunca sabes lo que puede tener. La entiendo. Tenía yo un amigo que tuvo un tenedor y se puso furioso. ¿Por qué? Porque él quería niña. Claro que finalmente tuvo que conformarse con un perro. ¿Y eso? Del tenedor, que lo tenía. ¿El tenedor tenía un perro? Tal como se lo digo. Un pez espada. Pero si el pez espada no es un perro. Este sí. Le tocabas el morro y te pinchabas. Y decía la gente, ha salido a su padre. ¿Su padre, el tenedor? No, señora, mi padre es alpinista, pero no tiene perro. Pues los perros le iban al alpinismo de perilla. Y tiene usted razón. El primo de mi padre, que es inspector de Hacienda, tenía de perilla un pez espada. Y todo el que se le cruzaba le decía, ¿qué, Pepe? ¿De alpinismo? ¿Y qué decía él? No se llamaba Pepe. Es lo que tiene. Entonces, ¿el vampiro? ¿Le parece a usted bien para las 12 de esta noche? A las 12 clavadas. No, por favor, no mencione usted eso, que aquí vive un vampiro. ¿Pero está? No, ha salido. Pues le espero. ¿Qué es lo que se te hace insoportable? No ser, mejor dicho, acabar en no ser. ¿Y quién eres? Si me dieras tu cuerpo y yo te diera el mío, ¿cuál de los dos serías? ¿Quieres decir si yo entrara en tu cuerpo? Eso es. Y yo en el tuyo. En ese caso, tú serías tú con mi cuerpo y yo seguiría siendo yo, aunque con el tuyo. Luego el cuerpo no es lo que tú eres. Lo que tú eres más bien es lo que piensas. ¿Eso digo? Pero yo pienso también. Sí, pero con tu pensamiento no sabría que soy yo. ¿Quieres decir entonces que lo que tú llamas tú no es sino tu memoria? Es posible que eso quiera decir. Si yo tuviera todos tus recuerdos y tú todos los míos, ¿quién de los dos serías tú? Sería el que tuviera mis recuerdos y pudiera reconocerme en ellos, sí. ¿Y si yo te quitara tus recuerdos, morirías? Velo de esta manera. Si te dieses un golpe en la cabeza y ya no recordases nada, ¿te parece que en ese caso habrías muerto? Si me quedase sin mis recuerdos. Sí, pero para siempre, sin remedio. ¿Te parecería eso tan terrible como morir? No, empezaría una nueva existencia. Volvería a vivir. No me parece tan definitivo. ¿Qué te asusta entonces de la muerte? Momentos estelares en la historia de la humanidad. París, 7 de enero de 1791. La Asamblea Constituyente Francesa crea las patentes de invención. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué deseaba usted? Verá usted, yo venía a registrar una patente de invención. ¿Cómo me ha dicho? He dicho, buenos días, verá usted, yo venía a registrar una patente de invención. No, sí, eso lo he oído, pero no tengo idea de lo que está usted hablando. ¿Lo ha hecho usted antes? No. ¿No lo ha hecho antes? Jamás. Es que, verá, es la primera vez que viene alguien a registrar ¿Una qué ha dicho? He dicho una patente de invención. Es la primera vez que viene alguien a registrar una patente y francamente no sé dónde enviarle. Pero naturalmente que es la primera vez que viene nadie a registrar una patente. Es que esa es mi invención. Yo quiero registrar una patente de una idea estupenda que es en definitiva justo esa. Crear una patente de invención. ¿Me diga? Digo que esa es la idea. Crear una patente de invención. Y vengo a registrarla antes de que me la quiten. ¿De que le quiten qué? ¿La patente? ¿Cómo van a quitarme la patente si aún no está patentada? Por eso vengo, hombre, a patentar la idea para que sea mía.
Pero ¿cuál es la idea? Pues crear un registro donde la gente pueda patentar sus inventos. ¿Y qué quiere que haga? Quiero que la registre. ¿Que la registre dónde? En el registro de patentes, hombre. Pero si es que el registro de patentes no existe. Pues claro, ya lo sé. Y a eso he venido, a patentar la idea. Pero ¿cómo va usted a patentar la idea de crear un registro si no existe registro de patentes de ideas? ¿Se da cuenta? Un registro de patentes es algo imprescindible. Sí, pero no lo hay. Pues a eso vengo yo, a registrar mi idea, para que pueda haber registro de patentes de forma que estimule la invención. No lo comprende. Es algo muy loable. ¿Por qué no me la deja y vuelve usted mañana? ¿Por qué no dejo qué? Su idea de un registro. ¿Cómo voy a dejarla si aún no está registrada? ¿Cómo la registra si registro no hay? ¿Y cómo lo va a ver si el registro es la idea que vengo a patentar? ¿Y cómo va a lograr patentar esa idea si se niega a dejar la idea de un registro hasta haber patentado la idea de crearlo? Pero esto es inaudito. ¡Esto es incomprensible! Aprovecharse de mi idea. Eso quiere el Estado. ¡Vaya usted a registrar a su casa de usted! ¡Tendrá noticias mías! ¡Por ahí se va a París! ¡Habráse visto! ¡Fiera Bras! ¡Mentecato! Oficinista. ¿Hay algún cuerpo entre los oyentes? ¿Hay algún cuerpo en la sala? El doctor Frankenstein pide un cuerpo voluntario para infundirle vida. Por ejemplo, usted, vea. No es doloroso. ¿Quiere usted venir? La vida... ¿No? ¿Y Gema no quiere venir tampoco? No. Sí, venga, por favor. Yo necesito un cuerpo. Un voluntario, de verdad. Un cuerpo que esté bien. Un cuerpo que esté rico, que esté muy guapo. Déjese ayudante. Por favor, vamos a ver. Por ejemplo, usted. ¿Usted podría ser el cuerpo, por favor? ¿Podría usted aquí ayudarnos? Es usted la voluntaria. El doctor Frankenstein, que está ahí a su lado, sí, le va a infundir vida. Como decía, cuando este cenutrio científico me ha interrumpido, no es doloroso. La vida se infunde mediante la palabra. Y lo único que hay que hacer es leer lo que está escrito. ¿Sabe usted leer? Sé leer. Sabe leer. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel. Pues muy bien, Isabelita. Sabe usted leer seguro, ¿no? Segurísimo. La A con la L. Al. Muy bien. Y la A, la L, la A. Ala. Muy bien. Pues vamos a volar. Vamos a empezar con la cosa. Por favor, coja usted el guión. Y vaya ensayando con el doctor Frankenstein. Doctor Frankenstein, cuando usted quiera. Estupendo, ayudante. ¡Albricias! ¡Lo he logrado! ¡Vive! ¡Levanta, criatura! ¡Te lo mando! ¡Yo, tu creador! Cuidado con eso. ¿Qué quiere usted decir exactamente? No, criatura, por favor. Tanto leer, Hay que leer lo que está escrito. Y aquí claramente dice criatura, incorporándose. Si no se incorpora usted, ¿cómo va a tener el que escucha la sensación de que usted lo hace? Claro. Hagámoslo juntos. Doctor Frankenstein, por favor. En cuanto pedimos voluntarios nos salen las más torpes. Es una cosa que es que no se sabe. No, es leer, sí, la. Bueno, a ver si lo hace bien porque que sabe leer. Ya está bien. Frankenstein, usted mismo no. A ver, aquí, donde pone incorporándose. ¿Sabe lo que es incorporándose? Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a ver una oportunidad más. ¡Albricias! ¡Lo he logrado! ¡Vive! ¡Levanta, criatura! ¡Te lo mando! ¡Ya! ¡Tu creador! ¡Cuidado con eso! Criatura, usted está en la camilla
el doctor Frankenstein Esto no. envía la corriente eléctrica hacia su cuerpo. Y usted, galvanizada, se levanta de la camilla. Pero, coño, levántese usted diciendo algo, porque si no, nadie se entera de lo que está sucediendo. Es que donde no hay no se puede. Frankenstein, dele usted pie y... Albricia, lo logrado. Ya no tengo ganas de repetirlo así. Ahora ya lo digo como me da la gana. Si usted hace lo que le da la gana, yo también. Albricia, lo logrado. Vive, vive, vive. Y ahora sí lo digo. ¡Levanta, criatura! ¡Te lo mando! ¡Yo te lo mando! ¡Tu creador! Cuidado con eso. ¿Qué quiere usted decir exactamente? No se va a levantar, no se va a erguir, va a hacer lo que le salga de las narices todo el tiempo. O sea, Frankenstein, sigamos con el texto, porque si no, esto puede llegar al juicio final y no vamos a llegar todos. Esto es agotador. ¡Levanta, criatura! Criatura, torpe pero criatura. ¡Levanta, criatura! ¡Te lo mando! ¡Yo! ¡Tu creador! Cuidado con eso. ¿Qué quiere usted decir exactamente? ¿Cómo que qué? Con lo de creador. ¿Cree usted que eso es algo? ¿Y cómo no va a serlo? Tú eras un conglomerado informe de partes dispersas hasta que yo relacioné las unas con las otras y les infundí aliento. ¿Y eso qué? ¿Que eres mía? ¿Eres mi criatura? Yo te he hecho. ¡Me debes obediencia! No me digas. Te digo. Si yo ahora accionase este conmutador e interrumpiera la corriente, quedarías exánime, derrumbada en la mesa. Un montón de despojos que nadie se molestaría tan siquiera en mirar. Hazlo. ¿Cómo dices? Que cortes la corriente. ¿No la quieres cortar? Pues córtala, anda, échale un poquito de valor. Pero es que entonces tú... Ya ves, una basura, una masa inconexa de vísceras y miembros disconformes. Lo que tú has dicho, ¿no? ¿Por qué no apagas? ¿Apagarte? ¿Yo? ¿Y a ti no te importa? ¿A mí? ¿Y quién era yo? Antes de que tú te metieras por medio. ¿Qué era yo? No existía. En cambio, tú... ¿Yo? ¿Yo qué? Tú eres un creador. ¿No te he creado? Pero si yo no existo, ¿qué eres tú? Piénsalo, no eres nadie. Yo. No eres nadie, un fracaso, un loco sin objeto. Escucha, no eres tú. Yo soy quien te ha creado. Yo te hago creador. Yo justifico tu existencia. ¡Calla! Córtame la corriente, o lo hago yo. No, te lo suplico, no. Entonces di, ¿quién soy? Mi creadora. ¿Quién es el amo aquí? Eres tú. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué, ama? Que apago.